Bien, ya estamos junto a Javier Micheli, ex candidato a intendente del Frente de Cambiemos. Javier, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, la verdad que vamos a hablar de varias cosas, pero no puedo dejar de preguntarte, primero el balance de los 6 meses de gobierno de Macri, después vamos a hablar del segundo semestre, pero ¿cómo analizas este primer semestre? ¿Cómo resumirlo, no? Porque son bastantes aristas para analizar. Yo creo que estamos terminando, estamos en la última instancia de la peor etapa de este proceso que lleva inevitablemente una secuencia de medidas que por ahí uno está bastante ansioso esperando que lleguen las buenas o las que van a tener un impacto positivo, pero necesariamente muchas medidas necesitan de las anteriores para poder tomarse. Es decir, hay una secuencia que debe cumplirse para que puedan llegar las buenas medidas. Por ejemplo, el tema de las tasas de interés. Nosotros hoy estamos a los mismos niveles prácticamente de las tasas de interés de lo que fue diciembre, pero se tuvieron que levantar las tasas para poder cumplir con el levantamiento del cepo cambiario, poder liberar el dólar. Hoy estamos atravesando una instancia de que impensada casi, donde se está apreciando el peso. Todo lo que a 6 meses se revirtió, estamos casi en el opuesto de lo que era que el dólar, por ahí no sabíamos cuánto iba a valer y demás. Hoy se está devaluando el dólar frente al peso. Entonces llegó el momento de que esa tasa de interés empiece a bajar, porque el precio de la divisa o el dólar le permite por ahí que puedan ir a muchos inversores pueden ir al dólar que por ahí levante ese valor que hoy se está cayendo. Es decir, se necesitan pasar por algunos trances para que lleguen las medidas de fondo. Y bueno, eso en la faceta económica, yo creo que estamos terminando la peor etapa. Y después hemos tenido grandes progresos o avances importantísimos en temas de macroeconomía. Se pagaron los fondos buitre, algo que tenía paralizada lo que es la economía exterior de nuestro país. Se están tomando medidas que por mucho tiempo eran deudas estructurales que tenía nuestro país, como por ejemplo el pago a los jubilados, esos juicios que desde mucho tiempo se están debiendo y no se pagan, ahora se decidió pagar. El tema de las provincias, pagarle a las provincias el 15% que desde hace muchísimos años los gobiernos anteriores se lo quedaron y no se lo pagaron. Ahora este gobierno asume la responsabilidad de devolverle a las provincias lo que es suyo. Es decir, hubo progresos muy grandes en temas muy profundos, digamos que venían muy postergados, en muy poco tiempo se pudieron revertir. Por eso lo analizo desde distintos lugares. Y de cara a lo que viene, así como te mencionaba lo de la tasa de interés, que es absolutamente necesario que baje para poder abastecer al sistema productivo. Hoy es impensado, tal como fue durante casi todo el último gobierno de Cristina Kirchner, impensado de que las tasas de interés a los niveles que estaban o al 30% puedan abastecer al sistema productivo. Ahora lo que viene en esta caída de tasas que se va a seguir dando es que las tasas ya van a empezar a servir para volcar fondos a la producción, sumado a lo que es las medidas que han tomado, por ejemplo, con el tema de las retenciones. Yo creo que en lo local, desde el sector agropecuario, se va a ver un fuerte cambio, un fuerte impulso, un fuerte crecimiento que se va a traducir a todos los sectores de la comunidad, que si a esto lo comparamos con lo que nos pasó, realmente tener una inundación que en estos días se está retirando en lo que es la parte ganadera por excelencia de nuestra zona, que son las islas, el departamento Islas, más lo que fue toda la lluvia del mes de diciembre, que se llevó casi media cosecha de soja, perdón, la lluvia del mes de abril, que se llevó casi media cosecha de soja en nuestra provincia. La verdad que se va a producir un cambio muy importante. Así que, bueno, yo creo que esta es la perspectiva. Y también desde lo político veo un saludable crecimiento en lo que es hoy el Congreso de la Nación, donde antes era una escribanía o casi no se discutía. Hoy realmente se está trabajando de una muy buena forma y el resultado de eso son leyes como la que acaba de aprobarse anoche,
con el aporte de muchas fuerzas políticas y llegando a un muy buen proyecto. Ahora, se habló mucho del segundo semestre, de las expectativas para el segundo semestre y demás, y sin embargo parece que vamos a tener que estirar un poquito, prorrogar las esperanzas. ¿Qué fue lo que pasó en el medio? ¿Por qué habrá que esperarnos al 2017 mínimo? Yo creo que, como te digo, la primera parte del año fueron medidas de alto impacto, digamos, lo que fue los precios, la caída del poder adquisitivo. Esto fue primero la devaluación, donde hubo una suba, un reacomodamiento de precios, fruto de ese crecimiento de muchos productos que están vinculados con el dólar. Y después también la otra parte fue la suba de tarifas. Tenemos dos medidas de alto impacto en lo que es el movimiento normal de la economía que ya no van a suceder. No hay una nueva devaluación en el segundo semestre y si hay aumento de tarifas, creo que por lo que se percibe no van a ser, si es que las hay, van a ser de muy poca importancia. Entonces todas esas cuestiones ya sucedieron, ya pasaron y generó un número negativo en lo que es la economía. Ahora, el número positivo que se genere en el segundo semestre, que sin duda se va a revertir, no sé si va a alcanzar a equiparar el negativo del primer semestre. Entonces la compensación del año por ahí tal vez resulte algo negativa o bueno, dependerá de cómo evolucione que se den bastantes cosas de este segundo semestre. Entonces yo no sé, yo creo que el crecimiento o la mejora se viene en el segundo semestre, no sé la cuantía de ese mejoramiento, ¿no? ¿Qué te dice el vecino? Digo, repasando lo que mencionabas del primer semestre, hablamos de la macroeconomía, algo que en verdad el vecino no lo siente todavía, lo que siente es que recibió un fuerte tarifazo en todo sentido, está complicado el tema comercial. ¿Qué te reclama? ¿Se enoja con Cambiemos, con el gobierno? ¿Qué te dicen a vos que sos por ahí la cara más visible porque fuiste el candidato a intendente? Y esos números de macroeconomía por ahora no le llegan a su bolsillo, ¿no? Sí, yo creo que hay un entendimiento, que hay una paciencia que gratamente me ha sorprendido porque todos saben de que era mejor lo que por ahí para el bolsillo lo que estaba pasando antes, pero entiende hacia dónde apuntamos. La diferencia es que hoy como se ha retrocedido un poco para tomar un impulso y por primera vez creo que se ve una luz al final del túnel. Y eso es lo que la gente está viendo y percibe, de que esto es algo momentáneo, que es algo transitorio, y que de alguna forma todos lo teníamos asumido. ¿Quién no estaba de acuerdo con el aumento de tarifas? Los otros días me puse a comparar algunos números. Por ejemplo, el valor del kilo de novillo en el 2004 estaba a 2 pesos, hoy está a 26. El kilo de pan estaba a 2,50. Hoy está a 30. Es decir, que todo este proceso, digamos, por llamarlo del último gobierno, generó aumentos por más de un cero. Más de un cero aumentaron el valor de los productos. Mi pregunta es, ¿cuánto aumentaron las tarifas en ese mismo periodo? 200, 300%, algo muy, muy inferior a lo que los demás productos aumentaron. O sea, en valores relativos, todo el mundo sabía de que tenía que aumentar. Y por ahí, por supuesto que si uno se deja llevar por lo que son algunos programas televisivos que tienen una clara intencionalidad y nos muestran a ese club que le vino 5 o 6 veces la boleta de luz o el gas y demás y ve que no puede funcionar, por supuesto que hay que ir a apuntar a muchas correcciones que van a empezar a venir. Hoy, ¿cómo estaba estipulado esto? Que digamos, los subsidios estaban establecidos desde la oferta, o sea, para todo el mundo los subsidios iguales, aquellos que por ahí lo necesitaban y aquellos que no. Ahora se lo hace desde la demanda, digamos, desde quienes los sectores exclusivamente que lo necesiten. Por supuesto que lleva mucho tiempo, por supuesto que va a llevar tiempo poder llegar y detectar a cada uno de esos espacios y darle la solución que se necesita, pero ese es el camino que se está recorriendo y creo que ha sido muy bien interpretado por el vecino, como preguntabas. ¿Te preocupa, digo esto porque que ese tarifazo no haya sido más gradual? Digo, porque por ahí la autocrítica que hacen algunos dicen, bueno, por ahí nos equivocamos, tendría que haber sido más gradual para que
el humor de la gente sea diferente. Mira, el impacto, hay dos ejemplos, ¿no? Uno que por ahí fue la luz o el gas, que fue de golpe, y el combustible, que fue gradual. El combustible, cada vez que aumentaba, generaba tapas de diarios, comentarios por una semana de que ese combustible había aumentado, y era la segunda vez que aumentaba, y habrá una tercera, habrá una quinta, habrá una sexta. Eran necesarias 2 o 3, fueron 4 creo de las subas que hubo de combustible. Cada una de las subas se generó el mismo, lo mismo desde lo mediático, ¿no? Entonces ese tal vez mal humor se multiplicó por 4 en cada uno de los eventos de la gradualidad. Y tal vez lo otro es como que decimos, bueno, ya esta sabemos que es la última, que es la única y última que nos va a pasar. Entonces yo no lo veo tan claro a eso de que la gradualidad hubiera sido mejor, y también estábamos dilatando lo que es que empezaran a venir los mejores momentos, ¿no? Si no terminamos de corregir lo que se tiene decidido corregir, porque está claro de que esto está lejos de ser lo que debería o corregir el total del retraso. Es solo una parte lo que se decidió hacer. Entonces, bueno, si se optaba por hacerlo por ahí todo junto, gradual, yo creo que únicamente lo que vamos a hacer es dilatar que lleguen los mejores momentos. Haciendo una intriga respecto a lo local, ¿no? Habiendo sido candidato a intendente, supongo que habrás estudiado el funcionamiento de la municipalidad, de cada una de sus áreas, te habrás puesto a pensar que en determinada situación actuaría así o asá, o bueno, la ciudad. En fin, ahora, digamos, viendo la gestión de Martín Piallo, ¿qué es lo que te pasa? Vos decís, bueno, ahí actuó bien, yo hubiese actuado de la misma manera, acá yo hubiese... ¿Te pasan esas cosas o no? Sí, al principio sí, me pasaba mucho. Porque venías Me enroscado pasaba, con el tema. Yo esto lo hubiera dicho, me pasaba mucho. Pero bueno, después con el tiempo, ahora ya no tanto. Yo creo que naturalmente se presentaba esto, o los enfoques o la puesta en consideración de determinados temas que por ahí para mí eran de segundo orden o de tercer orden. Por ahí se le daba prioridad a algunos temas, no se enfocaba sobre algunos temas que para mí eran prioritarios. Eso sí, sinceramente al principio inevitablemente pasó, pero bueno, ahora ya no tanto. ¿Haces balance de la gestión de Piallo? No, yo creo que es muy prematuro. Si bien él ya tenía un hándicap de haber pertenecido por mucho tiempo al mismo grupo de gobierno, por ahí 6 meses es poco tiempo, y bueno, yo creo que hay que darle por ahí el recorrido de un ejercicio fiscal como para poder sacar alguna conclusión, ¿no? Y te preguntamos, porque te reuniste con él, hablando de la Carta Orgánica, algo que le están dando mucha prioridad. Te pregunto, ¿cómo lo ves este tema? Y si serías candidato eventualmente para ser parte de esa. Bueno, nosotros lo llevábamos en nuestra plataforma. Era uno de los puntos centrales de nuestra plataforma. Y fíjate vos que no así Martín, no así el Frente para la Victoria. Cuando nos tocó en algún evento, en algún debate que por ahí de los varios que se organizaron, recuerdo que a él se le preguntó sobre este tema y no lo consideraba prioritario. El hecho de que lo haya puesto en consideración me parece bueno, porque de hecho nosotros lo teníamos pensado desde el primer momento, y obviamente nosotros teníamos pensado, analizado cuál iba a ser nuestra propuesta de carta orgánica, y habíamos definido puntos como por ejemplo lo que es el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas Municipal, buscar el formato de un concejal por barrio. Teníamos analizado en profundidad el tema y teníamos unas propuestas concretas por hacer. Ahora la propuesta va a venir desde otro lado. Y bueno, deberemos de analizar qué es lo que viene y tratar de poder nosotros tratar de que se ponga en consideración lo que nosotros traíamos en nuestra propuesta. Y bueno, respecto a la candidatura, estamos tan en tiempos preliminares de esto que por ahí no sé si se va a terminar plasmando, pero estamos trabajando en el tema. Obviamente tenemos mucho camino recorrido
en esto, porque era una de nuestras propuestas, insisto en lo mismo. Así que bueno, trataremos de ver cómo se vienen dando las cuestiones ya más desde una cuestión política, para bueno, colaborar desde donde se pueda. Estas últimas cositas que no queremos dejar de preguntarte con Sabina, nos queda poco tiempo, pero te quiero preguntar por el campo, ¿no? Porque fue muy castigado durante este primer semestre. Sos obviamente un especialista, sos productor. ¿Cuál es la situación? ¿Mejora, no? ¿Cuál es la situación del campo? Es como que siempre falta un real para el peso, se decía en el campo. Porque cuando cambian las condiciones desde el gobierno, desde un gobierno nacional y provincial también, hay que decirlo, el gobierno provincial ya ha tenido más reuniones en estos 6 meses con el sector o con las entidades del campo que el anterior gobernador en 8 años, y con una actitud absolutamente colaborativa, propositiva, digamos como que cambió de una forma muy importante desde la provincia la relación con el campo. Y bueno, tuvimos todos estos eventos que ahorita enumeraba, de las inundaciones, de la lluvia que se llevó media cosecha y bueno, y hoy el productor, si bien está en una situación muy mala, porque en muchos casos si le sacabas el total de las retenciones, la primera medida que tomó el gobierno fue sacar el 5% de las retenciones. Hoy sacándole el total de las retenciones a los productores de Gualeguaychú en particular, no les alcanza. O sea, estamos en una situación muy, muy mala. Pero hoy vos salís a recorrer el campo y te encontrás con máquinas sembrando todo en todos los lugares todo el tiempo. Y es por la expectativa, es porque, como te decía hoy, la luz al final del túnel se empezó a ver. Hay mucha expectativa. Hubo una cuestión muy particular, que subió mucho el precio de la soja, que también disimuló un poco la enorme pérdida de lo que originó las inclemencias climáticas. Entonces se perfila para adelante de una muy buena forma, cuando yo creo que en la actualidad debe estar en uno de los peores momentos, ¿no? Y la última, Javier Melchiori le han ofrecido cargos, pero ha dicho que no. La pregunta es si vas a ser parte del gobierno o no, y por qué no. ¿Por qué has dicho que no? Bueno, sí, hubo ofrecimientos. Yo creo que acá tiene que ver con la responsabilidad de cada uno, ¿no? Si uno ve que ese ofrecimiento, o esos, porque en realidad hubo más de uno, esos ofrecimientos uno no podía poder cumplir de la forma que creía que ese cargo ameritaba, lo primero que tiene que hacer es decir que venga otro a ocuparlo. ¿Qué cargos te ofrecieron? Fueron, bueno, a nivel fueron varios. Nómbrame 2, 3. Bueno, Caru, vivienda del Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior es Interior, Obras Públicas y Vivienda, bueno, y otros más. Pero bueno, no se pudo dar, y lo que yo un poco hablaba con Frigerio mismo, con Sorgente, que son quienes están hoy abocados en la parte territorial de Entre Ríos, que no necesariamente uno necesita de algún cargo para seguir colaborando, y de hecho vamos a seguir trabajando, no con un cargo puntualmente, pero acompañando en temas particulares absolutamente, y bueno, cuando se necesiten desde ya. Es más, bueno, ahora con el tema de la carta orgánica vamos a estar trabajando desde acá, y bueno, depende lo que la política de acá para 3 años y medio marque. Vamos a estar en alguna u otra forma colaborando con el espacio político que bueno, de alguna forma uno representó. Javier, gracias por haber venido. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Sabina, tenemos que despedirnos, Nos vamos. pero por último no quiero dejar de mencionar el caso López, la semana López, los días López. Que la justicia investigue, que no se hagan conjeturas disparatadas, como por ejemplo, confieso que me sorprende que todo esto haya ocurrido en un convento es también para perjudicarlo al Papa, o que sean cuestiones para tapar cuestiones del gobierno de Macri y demás. Hay un hombre que fue encontrado con X cantidad de dinero, fue un hombre importante del gobierno nacional kirchnerista, que la justicia vaya hasta donde tenga que ir y que no se divague todo en conjeturas, que los corruptos en la Argentina de una vez por todas paguen y que no se midan las consecuencias, aunque se llegue a las figuras más importantes aún. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10:30 de la noche. Gracias por acompañarnos.